Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy, como siempre, ofreciéndole este ratito que separamos de nuestro tiempo a nuestro Señor Jesús, que por una parte se lo merece y por otro lado es la manera que tiene para instruirnos. Vamos a agradecerle al Padre tanto que hace por nosotros desde habernos creado en el seno de nuestras madres y aprovechando, feliz Día de las Madres a todas las mamitas chulas. Que Dios las bendiga, las proteja, les dé fortaleza, les dé sabiduría y les dé la resiliencia que se necesita para sacar adelante a los hijos. Muchas felicidades a todas las mamás. Pues vamos a ofrecerle al Señor de regreso por tanto que nos ama, como siempre lo hacemos, prometerle nuestro mejor testimonio de vida, amando a nuestros vecinos pero amándolo a Él sobre todas las cosas. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar, queridos amigos, nuestro catecismo de la Iglesia Católica, recordándoles que estamos en la página 543. Estamos estudiando el capítulo tercero, donde hablamos de la gracia, precisamente. Ya veíamos lo que era eh, la justificación. Hoy vamos a ver lo que es la gracia precisamente, que ya decíamos que para entender esta palabra gracia, se- hay que entenderlo como si Dios nos dijera, te considero mi amigo, esa es la gracia. Que Dios ya no me considere un siervo, sino un amigo, lo dijo él. Un amigo de verdad da su vida por los amigos. Y nos dijo, ustedes ya no los considero siervos, sino amigos, porque saben lo que hace su amo, lo que hace su maestro. Entonces, miren, decíamos que la gracia es que Jesús me considere su amigo, no que yo considere a Dios mi amigo. Esa no es gracia. Miren, usted pregúntele a cualquier creyente y verán que van a decir que creen mucho en Dios y que su relación con Dios está bien. Y la verdad es de que pues a lo mejor viven engañados. ¿Por qué? Porque, miren, insisto, la gracia es de Dios hacia nosotros. Es amistad, pero amistad verdadera. Todos nosotros sabemos, amigos, que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Hablo de amigos verdaderos. El amigo que me corrige aunque me duela, que me despierta cuando estoy dormido en la vida, ¿verdad? No, los cuates, miren, los cuates abundan. Los cuates son los de que vamos a chupar y vamos al desastre, y vamos al fútbol y a puro divertirnos. Pero cuando tenemos una necesidad, los cuates salen corriendo, desaparecen. Pero los amigos siempre aparecen. Por eso nuestro Señor Jesús nos dice, ya no son mis siervos, sino mis amigos. Pero ¿quién es? Ya lo veíamos, quienes guardemos los mandamientos. Esos somos. O son, miren, ya con que intentemos guardar los mandamientos de Dios, ya estamos del otro lado, sinceramente. Lo acabamos de leer, si recuerdan ayer en el Evangelio de la Misa Dominical.
Aquel que guarda mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. El que grita y dice, Señor, te amo, ¿verdad? Y eres mi Señor, y rezo rosarios, voy a misa. Pero no se trata de decirle a Jesús que lo amamos, pues cualquiera se lo dice. Lo importante es que Jesús nos diga a cada uno, te amo, y diga nuestro nombre. Esa es la gracia, ya lo decíamos. Que la concede Dios es un don divino, que le da solo a los obedientes, hay que entenderlo bien. Ningún desobediente, ningún rebelde, ningún criminal va a recibir la gracia nunca. ¿Cuándo se hará amigo de Dios un criminal torpe, aunque lo haya creado él, aunque sea también su criatura? Recuerda que nos creó libres a su imagen y semejanza. Cada quien decide amar a Dios u odiarlo, ¿verdad? Y Dios lo va a respetar en los dos sentidos. Si no, no tendría sentido que nos hubiera creado con libre albedrío. Si nos impidiera hacer ciertas cosas, ya no tendríamos libre albedrío. Miren, eso es lo grandioso, pero también lo que nos tiene sufriendo en la civilización humana. Porque el mal uso del libre albedrío es lo que ha producido las guerras, la debacle, la sangre. Dios nos ama amarnos los unos a los otros y vean lo que hemos hecho de esta civilización humana. Hoy entonces vamos a hablar de la gracia, queridos amigos. Deseamos página 543, numeral 1996, parte segunda, la gracia. Y vamos a entender que es un don divino desde el principio, ¿eh? O sea, no es algo que podamos comprar, adquirir haciendo algo. No, para adquirirla hay que ser amigos de Dios, de serlo, respetarlo, serle fiel mientras vivamos aquí en el mundo. Claro que no es fácil, ¿eh? Lo sabemos. Jesús nos dijo, ustedes no son de este mundo como yo no soy de este mundo. Es decir, los de este mundo son los que practican el aborto, todo lo LGTB, el lujo, el egoísmo, el egocentrismo, la discordia, la envidia, todo eso que quien lo insufla en el alma humana, pues el demonio. Pero vayamos a la gracia, numeral 1996. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. Ya decíamos, amigos, que los mexicanos y todo el mundo occidental somos hijos de Dios por adopción. ¿Quién nos adoptó? El Hijo. ¿Tiene autoridad para adoptarnos? Sí. Decíamos que solo dos pueblos vienen de el Señor por la sangre, es decir, del padre Abraham. Unos son los judíos que vienen a través de Isaac, que nació milagrosamente de Sara estéril, y los otros son los árabes, que provienen del otro hijo que tuvo Abraham con la esclava de Sara, Agar, la egipcia, llamado Ismael, que era el primogénito, fíjense. Era hijo del dueño del amo, que era Abraham. Sin embargo, Dios le dio la orden a Abraham mismo, nuestro patriarca, que su pacto lo iba a hacer con Isaac. Por lo tanto, todos los demás pueblos fuimos adoptados por el amor de Dios. Recuerden que en la adopción hay amor con elección, a diferencia de la paternidad que viene de Dios, que en realidad a veces es hasta inesperada. Pero continuemos, numeral 1997. La gracia es una participación en la vida de Dios.
nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo, puede ahora llamar Padre a Dios. En unión con el Hijo único, recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la iglesia. En efecto, ya decíamos que pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios a través del bautismo. Y miren, hay una gran diferencia entre ser solo criatura y ser hijo de Dios, racional. ¿Por qué? Porque solo los hijos de Dios heredarán el reino de los cielos y todo lo que ahí se contiene. Esa es la herencia que va a dejar el Padre a los suyos, a los que lo aman guardando sus mandamientos. No hay otra manera de amarlo, ¿eh? Ya lo veíamos, lo dice San Juanito. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Porque el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Lo dice San Juan, el discípulo amado, el que acompañó a la Virgen más de 20 años. Lo dice claramente. Porque el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. ¿Cómo puede haber en un hijo que desobedece a su padre? Ahí no hay amor. Es como cuando San Agustín dijo algo muy fácil: ama y haz lo que quieras. Suena bien rápido y bien fácil, pero es muy difícil. Lo que dice San Agustín es que si me convenzo de amar a todos, no voy a poder ofender a ninguno, menos herirlo. Solo herimos a quien nos cae gordo, a quien odiamos, a quien le tenemos envidia, a quien nos provoca ahí repudio en nuestro interior. Claro, siempre aconsejado por el demonio, porque nos queda claro que Dios nos ha explicado que todos los seres humanos son nuestros hermanos, con el mismo valor que nosotros. Yo les preguntaría, queridos amigos que están en esta clase, ¿cómo se sienten ustedes en su persona valiosísimos? Yo pienso que sí. Están al frente de sus familias. Le damos gracias a Dios que tenemos vida. Pero, miren, es una grandiosidad que viene de la gracia, pero que requiere de nuestra acción, de nuestra voluntad. No se puede vivir en gracia y al mismo tiempo en el pecado. Ojalá lo entendamos. Ya ven que para comulgar hay que estar en gracia, efectivamente. ¿Cómo puedo ir con mi Señor a comer su carne y beber su sangre? Y por acá ando robando, ¿no? Y soy adúltero. No, como si pudiéramos engañar a Dios. Ya hemos dicho en esta clase muchas veces que a Dios ni lo podemos engañar, ni nos podemos esconder de Él en absolutamente ningún lugar de la creación, no digo del mundo. Dios ve hasta lo más profundo y lejano de su creación, de las galaxias, de los... ¿Y dónde cada una? ¿Cuántas se mueren? ¿Cuántas nacen? Yo, para hablar un poco de lo pasmante que es la omnisciencia de Dios, es el nombre. Recuerden que Dios es omnisciente, lo sabe todo. Es omnipotente, lo puede todo. Y es omnipresente. Está presente en absolutamente todos los lugares de su creación. Mira, uno puede ver, por ejemplo, los nuevos videos de la acción que hay dentro de una célula humana, de una célula y todo lo que se mueve allá adentro, ¿verdad? Ah, miren, ahí está presente. Dios es su omnipresencia. Y también volteamos al cielo y vemos lleno de estrellas el cielo en la... Vemos
constelaciones, también está Dios presente en todo eso. Es su, insisto, omnipresencia. Por eso, amigos, la gracia debemos agradecerla, debemos cuidarla y debemos atesorarla. Que no el pecado me haga perder la gracia y ya no poder comprar, por ejemplo. Hay que ser valientes y ser decididos para agradar a nuestro Dios. Pero sigue diciendo numeral 1998 en este asunto sobre la gracia divina. Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana, como las de toda criatura. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Y esto es real, amigos. Dice aquí, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia. En efecto, todo es posible que eh, a veces no lleguemos a captar la profundidad de estos temas. Pero miren, la gracia no depende que sea yo inteligente, que sea yo muy astuto. Y el mejor ejemplo que puedo ponerles es precisamente el caso, por ejemplo, de San Pedro, quien miren, Dios los cogió de entre todos los demás y ni siquiera sabía leer ni escribir, era inculto, era bruto, perdónenme por la palabra, pero lo era. Era impulsivo, era arrebatado. Hablo de Pedro. Y miren, son verdades que están reveladas en la Escritura. El Señor sabe bien que es más valioso para Él un corazón humilde y sincero que un corazón de un poderoso que siente que ya lo sabe todo. Si se fijan, Dios siempre ha elegido a personas humildes para ponerlas al frente. Lo hizo con Abraham, lo hizo con los patriarcas, lo hizo con el rey David. Acuérdense que era el rey David, un pastorcillo, era adolescente, que nadie tomaba en cuenta absolutamente para nada. Pero no solo nuestro Señor, también recuerden que la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora Santísima del Tepeyac, eligió a Juan Diego, otro insignificante, humilde, que decía decir, soy hoja que pisan todos, madre mía, escoge a otro que sí lo escuchen. Está hablando el catecismo. Que miren, Pedro no tenía sabiduría ni cultura, ni sabía leer ni escribir, pero tenía toda la gracia de Dios. Toda la amistad de Dios, porque Dios sabía que el corazón de Pedro era sincero, aunque cometía errores. A eso me estoy refiriendo. Igual, la madre sí me escogió a Juan Diego por su corazón limpio. Lean el Nican Mopogua para que vean qué persona tan humilde. Hablo de Juan Diego, tan respetuoso, tan sencillo. Y de eso hablamos. Que le faltaba a Juan Diego igual cultura, preparación, pero tenía toda la gracia. La gracia es fundamental. Miren, pongo un ejemplo al contrario. El rey Salomón se le considera el rey más sabio que ha tenido Israel en todos los tiempos. Pero vemos con sorpresa en el segundo libro de los Reyes que cuando muere Dios está muy enojado con él, fíjense, con el rey más sabio que tuvo Israel. ¿Por qué? Porque el rey más sabio se fue atrás de las mujeres y sobre todo de las mujeres ajenas de otros países. Les comunico,
No me lo tomen como chisme, pero está anotado ahí. Salomón al morir tenía 1000 mujeres, 700 esposas legales, fíjense cada una con su acta de matrimonio, y 300 concubinas. Es decir, mujeres que solo utilizaba para tener sexo. 1000 tenía, les pregunto, ¿estaba sano? Salomón, pues claro que no. En realidad cayó en el pecado. Y de eso estamos hablando precisamente, amigos. De que no basta con que yo tenga sabiduría. Hace falta también que tenga la gracia de Dios nuestro Señor. Oigan, se me fue un poco las imágenes. A ver si vuelve a cargar. Listo. Perdón. Muy bien. Pues vamos continuando con este asunto. Miren, si tenemos la gracia, por lo tanto hay que cuidarla mucho. Eso es lo que debemos aprender en esta, no perderla. Por ejemplo, para entenderlo, no dejar de comulgar. Si cometo un pecado en la semana, pues voy y me confieso, para recobrar la gracia. Si voy y le pido perdón al Señor nuestro Dios, que pues nos ayude precisamente, perdón, está metiendo un poco de fallas. Bien, voy a continuar entonces el numeral 1999, hablando precisamente de este tema de la gracia. Y dice, esta vocación a la vida es, decíamos, sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios. O sea, no depende de lo que haga el hombre o de sus méritos, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo, ya decíamos, sobrepasa la capacidad humana. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, influida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora, como ya decíamos, recibida en el bautismo. Es de nosotros la fuente de la obra de santificación. Por tanto, dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 18. Por tanto, el que está en Cristo, dice San Pablo, es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo Jesús. Esa es la verdad. Recuerden que el mundo anterior a Cristo vivía en el pecado, se alejó de Dios. Por eso experimentaron el diluvio, Sodoma y Gomorra, todas esas destrucciones universales. Y fue siempre precisamente por eso, porque el hombre desobedece a Dios. Dice aquí, la gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Es decir, ya no obrar por mi interés, sino obro por el amor a Dios. Amo a mis hijos por amor a Dios, amo a mis compañeros de trabajo porque tengo un compromiso con Dios. Porque le he dicho que lo amo y si le digo que lo amo, tengo que obedecerlo. Por lo tanto, si digo que amo a Dios y aborrezco a un hermano, dice San Juan, soy un mentirosote. Pinocho, no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a un ser humano, ¿verdad? Un compañero, un conocido. Es una contradicción en la conciencia. Hemos de evitarla, queridos amigos.
Así es de que, continuando con el numeral 2000 exactamente, miren, hemos llegado al numeral 2000. Ya vamos muy avanzados. Nos queda aproximadamente un cuarto del catecismo por estudiar. Pero dice aquí, la gracia santificante es un don habitual, una estable y sobrenatural don que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Se debe distinguir entre la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina, y las gracias actuales, que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversación o en el curso de la obra de la santificación. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Miren qué bonito esto. Y es una realidad total, porque en realidad es como decía el padre Jorge Loring, que en realidad todo lo que hacemos en el mundo y nos concede Dios, dice él, el hombre pone una pequeña parte para la solución de los problemas y Dios pone la gran mayor parte. Pero decía el padre Jorge Loring, si el hombre no pone su pequeña parte para resolver los problemas que se enfrenta, Dios no pone su mayor parte. Esto está bien claro en la escritura. Yo debo, en realidad, obedecer a Dios, ser parte de sus mandamientos en mi vida. Pero pues, voy a ser mentiroso. Dios que lo amo, pero a sus espaldas, aparentemente, que Dios no tiene espaldas, lo ve todo siempre. Obrar en contra de su voluntad. Él está viendo que eso al hombre lo destruye. Pero hay que decir aquí, queridos amigos, y es ni más ni menos que el gran San Agustín, el que nos va a aconsejar sobre este tema tan importante. Ciertamente, dice San Agustín, nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja, porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que, una vez sanados, seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada. Ya lo había dicho Dios, nuestro Señor, en la persona de Jesús. Cuando nos dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos, junto a mí, unidos a mí, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero dice Jesús, pero fuera de mí, lejos de mí, no pueden hacer nada. Y es una realidad. Miren, yo les preguntaría, amigos que están escuchando, traten de hacer un ejemplo. Quiten a Dios de su vida. ¿A quién pondrían en lugar de Dios? ¿A quién le pedirían que los ayude, que los salve, que los instruya? Yo no puedo pensar en otra persona nunca que Dios. Miren aquí, hasta los ateos está confirmado científicamente y académicamente que hasta el ateo en un momento de angustia y de espanto repentino se le sale la palabra Dios mío, ¿eh? Para entenderlo de una manera profunda.
Estamos hablando, ya lo decíamos desde hace rato, que el Señor debemos dar un lugar especial. Debemos entender que Dios quiere de nosotros una respuesta verdadera para poder tener la gracia de esta que estamos hablando. Y miren, ya nos dice San Agustín que Dios nos llama, nos acompaña y luego nos impulsa, luego nos detiene. Si nos llama y nosotros decimos sí, no vamos a estar solos en la lucha, amigos. Va a estar siempre Dios junto a nosotros, como siempre lo ha prometido y lo eternamente. Porque todo lo que promete Dios nuestro Señor siempre lo ha cumplido. Pero sigue diciendo el numeral, perdón, 2002. La iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen, concediéndole con la libertad el poder de conocerle y amarle. El alma solo libremente entra en la comunión del amor. Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que solo Él puede colmar. Las promesas de la vida eterna responden por encima de toda esperanza a esta aspiración. Y miren, ya decíamos que es la gracia de Dios la que nos va llevando de la mano, nos va instruyendo. Hagan de cuenta que como un papá que va llevando a sus hijos de la manita, hasta que nos quede claro, hasta que quedemos del otro lado de la corriente del río. Como dice el catecismo, cuando Dios nos llama, nos acompaña, nos protege y nos lleva siempre a la respuesta correcta en nuestras vidas, aunque a veces la respuesta correcta de nuestras vidas incluye sufrir o incluye padecer. Ya veíamos que el llamado de Jesús que dice, aquel que me quiera seguir, esté listo para sufrir la cruz de cada día y renunciar a sí mismo, es decir, renunciar a sus defectos, a sus pecados, a sus vicios. Ya lo hemos comentado, queridos amigos. Pero sigo leyendo numeral 2002 y dice el mismo gran San Agustín. Si tú descansaste el día séptimo, dice San Agustín, al término de todas tus obras muy buenas, fue para decirnos por la voz de tu libro que al término de nuestras obras, que son muy buenas, por el hecho de que eres tú quien nos las ha dado, también nosotros en el sábado de la vida eterna descansaremos en ti. La gracia es, ante todo y principalmente, el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Por la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra. Es decir, no nos podemos unir a la obra de Dios, sino con hechos, amigos. Es algo de la Sagrada Escritura. Recuerden que Santiago nos dice, si tu fe no tiene obras, está realmente muertita. Y es una realidad. Para que nuestra fe esté viva, debe tener obras. Debe ayudar al necesitado. Nuestra fe, es decir, yo. Miren de qué le sirve a Dios alguien que se diga creyente, pero que sea un egoísta, un discordante, un ególatra, una persona con sexo desordenado y tantos defectos que infunde el demonio. Así no podemos adorar a nuestro Dios como se lo merece y como nos lo pide, sobre todo después que nos da su gracia, que es de lo que estamos leyendo precisamente.
Por lo tanto, amigos, ojalá seamos dignos de la gracia que Dios nos ha dado y la cuidemos. Es un poquito parecido a la salud. Si están de acuerdo, la salud es algo que debemos cuidar. No se da gratuitamente. No venden salud en la farmacia. Hay que cuidarla. ¿Cómo? Comiendo bien, bebiendo bien, descansando bien, haciendo el mayor ejercicio que podamos. De hecho, lo sabemos. En la parte espiritual es exactamente lo mismo. Ya dice aquí que el hombre debe poner su voluntad para dar respuesta a la gracia de Dios. De lo contrario, pues no le va a sacar ningún provecho a la gracia. Miren, si no hago todo lo que Dios me está pidiendo para purificarme, pues qué provecho puedo sacar de eso. Absolutamente ninguno. Pero sigo leyendo en el numeral 2003. Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Son además las gracias especiales, llamadas también carismas, según el término griego empleado por San Pablo, y que significa favor, don gratuito o beneficio. Eso quiere decir, amigo, la palabra este carisma, que todos debemos tener los carismas que solo da Dios, son parte de la gracia y que son, como dice aquí, don gratuito, un beneficio que es dado por Dios nuestro Señor. Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros o el don de lenguas, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la iglesia. Están al servicio de la caridad que edifica la iglesia. Y en efecto, amigos, ya vimos que la iglesia tiene diferentes carismas. Se tiene el carisma de curación, se tiene el carisma de profecía, el carisma de la evangelización. Por eso dice San Pablo que en la iglesia somos un cuerpo donde hay miembros diferentes. No es lo mismo el pie que la oreja, ni es lo mismo la oreja que el corazón. Cada miembro tiene una función diferente. Lo deja ver San Pablo cuando dice los dones de parte de Dios, es decir, los carismas que funciona la sociedad. Lo voy a decir de una manera práctica, aunque sea de manera mundana. Miren, ya lo hemos comentado alguna vez. ¿Qué haríamos si no hubiera matanceros, por ejemplo? Que tuviera yo que matar la vaca para comer bistec. Yo no comería nunca bistec si yo tuviera que matar la vaca. Miren, si no hubiera albañiles que han construido nuestras casas. ¿Qué haríamos si no hubiera doctores que no tienen miedo a cortar miembros de un enfermo fríamente, ¿verdad? Con un cuchillo. Por ejemplo, perdónenme, yo veo mucha sangre y me desmayo. Yo nunca pude haber sido ni enfermero, menos doctor. No me dio a mí esos carismas, no me dio el carisma de la música que tanto me gusta. Perdón por hablar de... Yo hubiera querido ser músico y nunca hasta el día de hoy he entendido la música, amigos. El asunto de las partituras y entradas y salidas y todo eso en la parte musical, nunca lo entendí. Nunca lo que se llama oído musical. Por lo tanto, son esos carismas que solo da Dios a cada quien. Uno puede ver a un matancero en el rastro matando cientos de vacas al día, escuchando canciones de Vicente Fernández como si nada. Gracias a Dios que hay matanceros. Gracias a Dios que hay albañiles, que hay doctores, enfermeras. Todas esas personas que hacen trabajos verdaderamente indeseables. Y siempre el bien común. De esos son de los que nos habla el catecismo. Pero siendo el 2004.
Entre las gracias especiales, conviene mencionar las gracias de Estado, que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios en el seno de la iglesia. Y miren, aquí estamos hablando de que es ni más ni menos que San Pablo el que nos habla sobre este asunto. Precisamente, y nos dice, miren, teniendo dones diferentes, dice el gran San Pablo, teniendo dones diferentes, gracia que nos ha sido dada, don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio, la enseñanza, enseñando, la exhortación, exhortando, el que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. En efecto, es decir, yo he recibido un don de parte de Dios, pues entonces ese don no es para mí. El don que Dios me ha dado es para el bien común. Hay que entenderlo y es para todo mundo. No importa, miren, todos tenemos dones, ¿eh? No hay un ser humano que Dios no le haya dado ningún don para nada. Esto no existe. Miren, hasta la persona más humilde tiene dones. No sé si se han sorprendido de repente con personas que resulta que dibujan maravillosamente, pintan hermoso, tocan un instrumento de una manera increíble. Todo el mundo tenemos dones, pero ningún don es para nuestro beneficio propio. Y esto sí hay que guardarlo bien en nuestro corazón. Todos los dones que Dios me ha dado, y yo sé cuáles son, todo el mundo de ustedes sabe, ¿para qué Dios le dio dones? ¿Qué se le hace más fácil? Pero son para el bien común. Es como el médico, si una persona estudia la carrera de medicina por vocación, no va a ir por el dinero. No le importa el dinero, le importa sanar a las personas. Que de hecho hacen un juramento de Hipócrates, ¿verdad? Donde juran atender a los enfermos, haya dinero o no haya dinero. Eso lo juran todos los médicos. Pero miren, ya después pues, son seres humanos. Hay muchos muy centaveros que cobran un ojo de la cara nomás por la consulta y luego mandan medicamentos que cuestan otro ojo de la cara. No, miren, todos los dones que se nos han sido dados son para el bien común. Es decir, fíjense, para bien de los otros. Ningún don que yo tengo mío es para mí, para mi propio beneficio. Es para beneficio de todos los demás. Porque así son los carismas y lo que nos pide Dios para administrarlos mientras estemos aquí en el mundo. Pero sigue diciendo, miren, la gracia siendo de orden sobrenatural escapa a nuestra experiencia y solo puede ser conocida por la fe. Por tanto, no podemos fundarnos en nuestros sentimientos o nuestras obras para deducir de ellos que estamos justificados y salvados. Sin embargo, según las palabras del Señor, por sus frutos los conocerán. Como dice Mateo capítulo 7, versículo 20. La consideración de los beneficios de Dios en nuestra vida y en la vida de los santos nos ofrece una garantía de que la gracia está actuando en nosotros y nos incita a una fe cada vez mayor y a una actitud de pobreza llena de confianza. Y nos dice, miren, Santa Juana de Arco, una gran santa francesa. Y decía ella, una de las más bellas ilustraciones de esta actitud de la gracia
se encuentra en la respuesta de Santa Juana de Arco a una pregunta capciosa de sus jueces eclesiásticos. Interrogada si sabía que estaba en gracia de Dios, respondió: si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella. Si estoy, que Dios me quiera conservar en ella. Fíjense qué bonito. Si no estoy, que Dios me la conceda. Y si estoy, que Dios me la conserve. Y ojalá usemos esta oración de esta gran Santa Juana de Arco. Si no estoy en gracia, que Dios me la conceda. Y si estoy en gracia, que Dios me la conserve. Porque ya decíamos que sin gracia no podemos hacer absolutamente nada. Pero luego viene el asunto, amigos, del mérito. Aquí en el catecismo, que es la parte tercera de este capítulo tercero. Y dice: manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Y en efecto, miren, para llegar al cielo requerimos tener méritos. Es decir, como si necesitáramos calificaciones como el niño en la escuela para pasar de año, para pasar a la siguiente fase. Porque si no tenemos méritos, pues Dios no nos va a dejar entrar a su reino. ¿Y cómo gano méritos? Obedeciendo los sacramentos, guardando los mandamientos, amando al necesitado, amando a Dios sobre todas las cosas. Todo eso me va otorgando méritos. ¿Por qué? Porque, miren, Jesús lo explica de una manera sencilla. Cuando dice: no hagan ahorros aquí, no acumulen dinero aquí, ¿verdad? En una alcancía o en una bóveda, dice el Señor. Aquí en la tierra donde hay ladrones y hay óxido y herrumbre. Acumulen tesoros en el cielo. No hay ni ladrones ni herrumbre que se los vayan a afectar. Y cada monedita que pongan en esa alcancía del cielo ahí va a estar esperándolos. Miren, ¿cuál es cada monedita, cada obra de caridad que hago? Ya hemos leído cómo dice que cuando venga el Señor en el fin del mundo, se sentará en su trono de gloria y juzgará a todas las naciones. Entonces dirá a los buenos: bienvenidos, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Pásenla a la derecha. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, no tenía ropa, me vistieron. Y también les dice a los otros, recuérdenlo bien, a los que no quisieron ganar el mérito, que no les importaba conquistar este mérito para entrar al cielo. Dice: aléjense de mí, malditos, a la izquierda, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Es decir, miren, tuvieron la oportunidad de hacer méritos, no lo hicieron. Pensaron que le estaban negando un taco a un indigente y me lo estaban negando a mí personalmente. Esto es lo que ocurre cuando negamos algo a alguien. Se lo estamos negando directamente a Jesús. Cuando no le doy a un limosnero una monedita, se la estoy negando a Jesús. Cuando no ayudo a mi vecino, estoy dejando de ayudar a Jesús, literalmente, amigos. Ese es el valor del mérito, que debo ser siempre bueno, debo ser siempre diligente, debo siempre ayudar al prójimo, siempre, ¿eh? Nunca pelearlo, mucho menos robarlo, agredirlo, engañarlo. Pero nada más hay que ver nuestra sociedad para descubrir este horror en el que estamos conviviendo actualmente. Pero sigue diciendo el Catecismo numeral 2006: el término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros, considerada como obra buena u obra mala, digna de recompensa o de sanción. El mérito corresponde a la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad que la rige.
Frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito por parte del hombre. Entre él y nosotros, la desigualdad no tiene medida, porque nosotros lo hemos recibido todo de él, nuestro creador. El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de la gracia. La acción paternal de Dios es lo primero, en cuanto que Él impulsa y Él libre, y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que éste colabora, de suerte que los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar y al fiel en segundo lugar. Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Cristo de las gracias provenientes de los auxilios del Espíritu Santo. Mira, aquí vemos que si tenemos la gracia, ahora debemos tener méritos. Es decir, debemos dar frutos. Acabamos de leer que nos dice, por sus frutos los conocerás. Miren, si yo tengo gracia y estoy haciendo méritos, debo tener muchos frutos de caridad, de amor, de compartir, de auxiliar, de ayudar. Si lo decimos de una manera genérica, pues de ser bueno, en una manera coloquial y general. Nunca ser malo. Ojalá lo entendamos. Es el lenguaje para niños, ¿verdad? O sea, si yo quiero ganar méritos, debo ser siempre bueno. ¿Dónde? En todos lados. En el tráfico, dejar pasar al otro, en mi trabajo, ayudar al compañero, solucionarle problemas, hacerle pasar un buen día. En la familia, haciendo que los demás se sientan felices con mis acciones, con mis méritos y no con desméritos a veces, ¿verdad? Como pasa. Como ocurre con el esposo bebedor o borracho, ¿verdad? Que cuáles méritos. Es puros desfiguros y desméritos. Pero continuamos. Numeral 2009. La adopción filial, es decir, el hecho de que Dios nos hizo hijos adoptivos, haciéndonos partícipes por la gracia de la naturaleza divina, puede irnos según la justicia gratuita de Dios un verdadero mérito. Se trata de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor, que nos hace coherederos de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna. Los méritos de nuestras buenas obras son dones de la bondad divina. La gracia ha procedido ahora y se lo ha dado como es debido. Los méritos son dones de Dios. Bien, sí, porque cuando hacemos méritos es porque estamos efectuando, llevando a cabo la gracia, la estamos poniendo en práctica. No sé si les ha pasado que a veces por no dejar de comulgar se abstiene uno de una fuerte reacción o un gran enojo o un gran pecado. Dice, sí, no, porque luego no puedo comulgar, mejor no, Señor, protégeme. Aleja de mí esta tentación. Concédeme, Señor, el mérito de superar esta tentación. Es un mérito, ¿eh? Cada que supero una tentación, gano méritos ante nuestro Señor general, creador, Dios, como quieran llamarlo. Pero sigue diciendo el numeral 2010. Puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, nadie puede merecer la gracia primera. En el inicio de la conversión, del perdón y de la justificación, bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después merecer en favor nuestro y de los demás
gracias útiles para nuestra santificación, para el crecimiento de la gracia y de la caridad y para la obtención de la vida eterna. Los mismos bienes temporales, como la salud, la amistad, pueden ser merecidos según la sabiduría de Dios. Estas gracias y bienes son objeto de la oración cristiana, la cual provee a nuestra necesidad de la gracia para las acciones meritorias. Y pues sí va atada una cosa con la otra, totalmente. ¿Por qué? Porque sin gracia no hay mérito y sin méritos no hay gracia. Están unidas, pero son diferentes cosas. Hay que entenderlo bien. La gracia es la amistad de Dios, el mérito son mis buenas obras para agradecerle a Dios la gracia que me ha dado. Que no puede ser de otra manera, lo hemos dicho, que guardar sus mandamientos. Ese es el mayor amor que podemos expresarle a Dios, obedecerlo. Eso es lo que espera de todos nosotros, que obedezcamos sus mandamientos y los pongamos en práctica. No hay mejor manera de decirle que lo amamos. Y es lo que insiste aquí el catecismo. Pero veamos, para terminar nuestra clase de hoy, a una gigante de todos los tiempos. ¿Qué Santa Teresita hablando de estos asuntos tan profundos? Numeral 211. La caridad de Cristo es en nosotros la fuente de todos nuestros méritos ante Dios. La gracia, uniéndonos a Cristo con un amor activo, asegura el carácter sobrenatural de nuestros actos y, por consiguiente, su mérito, tanto ante Dios como es. Los santos han tenido siempre una conciencia viva de que sus méritos eran pura gracia, es decir, puro regalo de Dios. Y miren, decía Santa Teresita de Lisieux, que la tienen ahí en su pantalla. Tras el destierro en la tierra, decía Teresita, espero gozar de ti en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo. Quiero trabajar solo por tu amor. En el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Por eso, quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Miren qué hermoso. Dame la posesión eterna de ti mismo, mi Señor. Sí que ya no te suelte nunca más. Miren, esta foto es real. Así era Santa Teresita de Lisieux. Claro que les comparto algo. Yo la foto la encontré en blanco y negro, que ya la conocí, es una foto muy conocida. Pero le pedí a la inteligencia artificial de Grok, que es la inteligencia artificial de X, lo que antes era Twitter, y le pedí que la mejorara. Y miren qué hermosa quedó. En realidad le dio vida, le dio realidad, le puso colores. Me encantó y se las comparto. Es una gran santa. Murió jovencita, muy joven. Fíjense, toda su vida y su experiencia la vivió en una vida comprimida. Y nunca salió del convento. ¿Y qué creen? Se le considera la patrona de las misiones en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el convento se la pasaba pidiendo por los misioneros donde quiera que anduvieran. Y pedía, Señor, si hay misioneros en África, defiéndelos, protégelos, impúlsalos, habla por ellos. Todos los días pedía por los misioneros donde quiera que estuvieran. Por eso es la patrona de los misioneros. Pero por hoy vamos a dejarle ahí, amigos. Les pido disculpas por las fallas que de repente mete el equipo, que no dependen de mí. Pero vamos a darle muchas gracias a Dios por tanto que nos ama. Este Dios trino y único,
Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la comida, por el vestido, por la casa, por la familia, por el trabajo, por tantas cosas. A cambio te doy, como nos dice el catecismo, mis pequeñas obras para que me los cambies por méritos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, señor Jaime. Buenas noches. Gracias, bendiciones, abrazos a sus familias, Dios los bendiga. Muchas gracias, maestro Jaime, Muchas gracias. por darnos la palabra de Gracias. Dios hermosa. Bendiciones, los quiero Dios mucho. los bendiga, los queremos Igualmente, mucho. maestro Jaime, Luego. gracias. Saludos Buenas a noches. todos. Muchas Igual a gracias. ustedes. Abrazos.